Pues uno de los primeros puntos del programa defendido en la campaña electoral y que cuenta con la mayoría electoral del pueblo colombiano fue la defensa de las comunidades colombianas en el exterior. Defensa en el sentido de que adquieran en lo posible, es una lucha, derechos como ciudadanos y ciudadanas del mundo. Como todos ustedes saben, en cierta forma, el capitalismo mundial ha permitido que circulen libremente los capitales, las mercancías, las cosas, pero no los seres humanos. Una de las grandes aberraciones de la realidad contemporánea de la humanidad. Los seres humanos no son bienvenidos, las cosas sí. Y tiene que ver con toda una concepción que gira alrededor de la codicia, de las ganancias. Es sobre las cosas sobre las que se hacen ganancias cuando, todos lo sabemos, no existirían las cosas sin los seres humanos. La fuente de la riqueza está realmente en los seres humanos, pero la ilusión que se propaga vía televisión, vía el imaginario que se construye de todos los lados, es que la riqueza está en las cosas. Por eso pasan las cosas y no pasan los seres humanos. Y eso va generando un grave problema de los principales. Ya el Papa Francisco nos lo enseñaba hace un tiempo, cuando me invitó como alcalde, entre varios alcaldes, allá a la universidad que existe en Ciudad del Vaticano. Ligó dos conceptos, yo pienso que de manera precursora, pero dio en el centro de la problemática, el éxodo y las nuevas esclavitudes. Del éxodo sabíamos, un nombre bíblico que puede conceptuar mucho mejor lo que está pasando hoy en la humanidad. No es un simple flujo, como era tradicional, de seres humanos pasando de una frontera a otra. Hoy es un éxodo. Son millones de personas. Son decenas de millones que en cualquier momento se convertirán en centenares de millones. Y si uno le hace caso al estudio de Naciones Unidas del panel de expertos sobre crisis climática, se podría volver de miles de millones. Una circunstancia así, cada vez más creciente, indudablemente origina unas tensiones que antes no habíamos visto, sino parcialmente. Tensiones que tienen que ver con la migración, que realmente es el nombre tecnocrático del éxodo. Tensiones que tienen que ver con si se recibe o no se recibe al diferente. Porque nos ven diferentes, obviamente no somos de aquí. No es el color de piel, no es la cultura, no son las músicas, no son las formas de comportarnos. Entre culturas diferentes, el viejo cosmopolitismo, que siempre ha subsistido, incluso que viene de la antigüedad, a pesar de los problemas de tipo tecnológico que había. Un Alejandro Magno lo expresó a pesar de ser conquistador. Cómo construir una unidad en medio de la diversidad. Allí fue apareciendo pues las dos corrientes que se han movido a lo largo de nuestra historia humana, pero que hoy llegan a una especie de catarsis, de momento estelar, dependiendo de cómo se traten. O si renunciamos a la diversidad y la extinguimos, o si reconocemos en la diversidad una riqueza. Extinguir la diversidad ya sabemos que ha traído en esta misma ciudad en su historia. Lo sabemos en América, lo sabemos en relación a los pueblos indígenas, a los pueblos afros. Lo sabemos por la experiencia mundial. Eso trajo a los nazis, el fascismo. De nuevo, el siglo XXI
se mueve alrededor de las dos corrientes y pareciera tener cada vez más fuerza 1933 que vivió este país. Pareciera que cada vez más nos acercáramos a un 1933 solo que a escala global, en donde los muros, los campos de concentración que rechazan al diferente, a la diferente en esas sociedades hoy ricas, que tratan de detener incluso con los mares y el ahogamiento de seres humanos, un flujo que tiene unas causas sobre las cuales no se discute. Se discute el efecto, cómo detener a los saharianos, a los árabes que atraviesan el mar para llegar aquí, cómo detener las grandes corrientes migratorias que atravesando incluso nuestro tapón del Darién, que ni las guerrillas fueron capaces de atravesar, ahora por 250,000 personas año, con niños, con niñas, bajo la égida de los esclavistas, como se refería el Papa Francisco, los nuevos esclavistas, que son las mafias que usan la mujer, las mafias que esclavizan niños, las mafias que van conduciendo hombres hacia el trabajo forzado y gratuito, muchas veces para producir bienes ilícitos que el mercado considera como bienes, pero los gobiernos como ilícitos. Esas nuevas esclavitudes que nosotros ya vemos en nuestro propio país. Los organismos de inteligencia hablaban de la posibilidad de que para este año se duplique la cantidad de suramericanos, de pueblos africanos, caribeños, que llegan a Colombia simplemente para pasar el tapón del Darién hacia el norte. Probablemente en unos años hablemos de 1,000,000 cada año. Nunca habíamos visto en Colombia tales cifras. ¿Qué impacto tendrá en la cultura, en la sociedad, en la política? Aquí en Europa lo estamos viendo. El 1933 está en las calles. Lo vi en Madrid, organizándose para que un presidente latinoamericano de izquierda no pudiera hablar. En la Madrid europea. Después que vivieron los impactos del fascismo de Franco, lo estamos viendo en muchos lugares de Europa, cómo asciende el totalitarismo políticamente, socialmente. Esa es una respuesta al crecimiento del éxodo. Si lo vemos en perspectiva, las circunstancias serían pesimistas. La guerra, el hambre, la crisis climática, el estancamiento económico, todos juntos en una sola crisis que va mostrando es una crisis civilizatoria, una crisis integral de la humanidad. Un camino pesimista podría abrirse, el de los muros, el de las ametralladoras puestas en los puestos fronterizos, el de las nuevas esclavitudes, el del fascismo ganando elecciones. Quizás incluso, y lo he visto, ahora Europa mira hacia América Latina. Ya no es como antaño, que nosotros, incluso los fundadores de la República, de todas las repúblicas latinoamericanas, miraban hacia Europa. Miraban la Francia libertaria de aquel entonces, destruyendo monarquías. De allí sacaban las ideas para construir rudimentariamente nuestras repúblicas. Estábamos en la vanguardia del mundo, la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa y nuestra revolución coincidían en el tiempo. Hablábamos de democracia, de libertad, de república. Nuestro himno lo dice cuando uno le pone atención a las frases un tanto barrocas, escritas por algún italiano, entre otras cosas. Pero hoy no es así. Hoy los franceses nos miran como un faro de libertad, de posibilidades, de progresismo.
Hoy Europa nos mira como una esperanza en medio de su propio debate político, la debacle de las alternativas políticas progresistas en la Europa. Hoy nos leen, hoy somos una especie de faro. Y lo somos porque va quedando como el único rincón del planeta en donde se puede hablar de un proyecto democrático y de profundizarlo y de radicalizarlo. Europa está en su debate. Nosotros esperamos que no sea 1933 repetido a escala global. Y las comunidades colombianas que sufren la discriminación, pues deben ser un baluarte en toda Europa, allí donde estamos, de que esas posibilidades progresistas se mantengan vivas. La comunidad colombiana no puede ser el tren de las derechas extremas que tratan de construir totalitarismos en esta, que fue la tierra donde se inventó la palabra democracia. Nuestro papel sería triste en ese caso. Nuestro papel tiene que ser el de ser vanguardia, pero para ello tenemos que tener libertades, derechos. Por tanto, y lo decíamos en la campaña electoral, la tarea número uno de la embajadora, de los consulados, de la Cancillería, del personal diplomático que en algunas partes del mundo logra estar allí con nuestros presupuestos, no es el de la aristocracia, no es el de sentirse en un gran puesto y convertir las embajadas y los consulados en una especie de murallas, de castillos amurallados donde entran los poderosos y donde no entra la colombianidad. Sino que es al contrario, tienen que ponerse al servicio, servidores públicos que son de las necesidades de nuestras comunidades, legales o ilegales, entre comillas, porque ningún ser humano es ilegal en ninguna parte del planeta. Tienen que ponerse al servicio, servidores públicos, de las necesidades, de las luchas de la comunidad colombiana en tierras extrañas. Eso lo hemos dicho en Nueva York, lo hemos dicho en Miami, lo hemos dicho en Madrid, lo hemos dicho en Venezuela, donde está la mayoría aún de colombianos como comunidad en el extranjero. Lo decimos aquí, en cualquier parte. Ese es el primer papel de la Cancillería. Si no la construye así, si no logra esos vínculos con la comunidad y sus luchas, pues sobramos. Sobra la Cancillería. Ya un momento y con el perdón suyo. Bueno, entonces, el hecho de transformar la lucha por los derechos de los colombianos y las colombianas en el principal motor del trabajo de la Cancillería y las embajadas es fundamental. Claro que aquí hay diferencias, obviamente, y claro que tenemos problemas. Estamos bajo otras normas, bajo otras culturas. En cierta forma, pues debemos respetarlas porque es otra cultura tan respetable como la nuestra, con su historia difícil, su historia heroica también. La historia de todo pueblo pasa por esas circunstancias. Que la comunidad colombiana sienta que Cancillería, que el gobierno está aquí con sus necesidades, atendiéndolas, luchando por conquistar derechos. Me ha sorprendido el que cualquier ciudadano o ciudadana colombiana que quiera ser ciudadano también alemán, por el tiempo, por la historia, por su presencia aquí en este país, tenga que renunciar a la ciudadanía colombiana. Eso no puede ser. Será tema que dialoguemos mañana, cuando
cuando hablemos con presidente y canciller, según la agenda, será el primer punto. Habrá que hacer un esfuerzo, indudablemente, pero no puede ser que ante una segunda ciudadanía se tenga que renunciar a la ciudadanía de la tierra madre, que ningún colombiano rechaza en general, porque sabemos que venimos del país de la belleza y que eso no tenemos por qué denigrar ni sentirnos amedrantados, sino que somos orgullosos de nacer en ese que es el país de la belleza, que tiene que ser más grande indudablemente. Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.